Parece que estamos viviendo en un mundo que le gusta mucho la religión. La verdad es que en el mundo en el cual estamos viviendo, la gente está buscando algo. Algunos dicen que la gente está buscando a Dios, pero la Biblia dice que no, que el hombre no busca a Dios, que Dios busca al hombre, pero no hay gente que está buscando a Dios. La verdad es que en el mundo en el que estamos viviendo, la gente está buscando algo. Ese algo puede ser paz interior o interno, puede ser algo que le hace confortable, puede ser que está buscando algo para asegurarse de que todo esté bien. Puede ser que algunos están buscando algún propósito en la vida. Otros tal vez están buscando alguna nueva esperanza de un mejor día. Pero la Biblia dice que no estamos buscando a Dios, sino que Dios nos está buscando a nosotros. Pero hablando de religión, hay en el mundo actual 42,000 diferentes religiones. Esos son 4,200 y más. Oiga, 42,000 diferentes religiones en el mundo. Pero de entre ellos, dice que hay 12 que son más importantes. Y de los 12, solo los judíos, los cristianos y los musulmanes o islam están hablando de un Dios creador, un Dios que gobierna todo, que hay un solo Dios. Y todos los demás tienen varios dioses, varios espíritus, o ningún Dios. La verdad es que podemos hablar de Dios todo el mundo y el mundo está contento. Pero cuando comenzamos a hablar de Jesús, se pone nervioso el mundo. La verdad es que nos hace recordar, yo quisiera llamar a nuestra atención ahora a una ocurrencia en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el capítulo 17, nos habla de un incidente en la vida del apóstol San Pablo, que él había dejado a Silas y a Timoteo en un lugar trabajando, mientras que él seguía adelante de ellos hasta Atenas. Y en Atenas él estaba esperando la llegada de Timoteo y Silas. Mientras esperaba, él anduvo por la ciudad y se dio cuenta de muchos dioses, un gran número de dioses, que los griegos aceptaron casi toda clase de divinidad que aparece en la imaginación del hombre. Y Pablo, viendo eso, se molestó bastante y él comenzó primero en la sinagoga a hablar de eso y luego en la calle. Él estaba hablando y algunos le escucharon. Y en Atenas en aquel tiempo tuvieron un lugar que se llama el Areópago. Ese Areópago fue un lugar donde se juntaban los filósofos y los líderes religiosos, los interesados, para discutir. No sé si ellos tuvieron mucho tiempo libre o si tuvieron una noche en la semana o cuando sea, pero Lucas, cuando él escribe del asunto, dice que la gente de Atenas no hacía nada sino discutir sobre asuntos filosóficos y religiosos. Pero de todos modos llevaron a Pablo allá a escucharle. Y Pablo presentó allá en el capítulo 17 una lindísima presentación, una muy linda presentación de un concepto de monoteísmo, de un Dios sobre todo.
un Dios creador, un Dios que gobierna en los asuntos de los hombres. Muy, muy linda presentación, pero no le dio mucho resultado. Él llegaba al fin de su presentación y hablaba de la resurrección de Jesús, y la gente no estaba dispuesto a recibirlo. Pero al terminar el capítulo 17, menciona de que él tuvo uno que otro que aceptaron lo que él estaba diciendo, pero no se sabe hasta qué punto se hicieron en verdad discípulos. Pero llegando al capítulo 18, allá Pablo llega a Corinto para comenzar su obra allá en esta ciudad, que era, la verdad es que la ciudad de Corinto fue más grande que Roma en aquel tiempo. Pero él llega a Corinto y decidió ya, según lo que él había dicho cuando escribió a los Corintios más luego, él dijo que él había decidido al llegar a Corinto de conocer solo a Jesucristo y a él crucificado. Es decir, él iba a hacer su mensaje mucho más sencillo. Un mensaje solo que se trataba de Jesús. En cuanto el mensaje de salvación habla de la condición del alma del hombre y no precisamente de la condición de sus conocimientos. Y la verdad es que el corazón del Evangelio habla de buenas noticias. La idea o la palabra evangelio mismo significa que buenas nuevas. Entonces Pablo tenía buenas noticias para la gente de Corinto, y es que el hombre bajo la condena de Dios desde el tiempo de Adán, Dios había dicho, el alma que pecare, éste morirá. Entonces toda la raza está bajo la condena de muerte. Y toda la idea de salvación es que necesitamos ser salvos de algo. Y la verdad es que ese algo es la ira de Dios. Nuestra salvación nos salva de la ira de Dios. Entonces el corazón del Evangelio, las buenas noticias es que hay una salvación. Hay una manera de salir de la ira, debajo de la ira de Dios, debajo de la condena de muerte eterna. Entonces, el hombre está condenado bajo el juicio de Dios, y Jesús vino como el prometido a la nación de Israel. Pero hay que notar también de que Israel fue la mejor de las religiones. Estudiando las religiones antiguas, no hay duda de que la religión de Israel era mucho, mucho superior a cualquier otra expresión religiosa en el mundo antiguo. Debe haber sido, ¿no?, que fue una revelación directa de Dios a Moisés. Entonces, pero Jesús vino precisamente a ese grupo. Según lo que él decía, era, yo primero tengo que ir a la casa de Israel. Y él mismo dijo que él venía a la casa de Israel a buscar y a salvar o rescatar al perdido. Porque el concepto aquí de salvación o de salvar es de rescatar. Él vino a rescatarnos del dominio de Satanás, del dominio del diablo. Él vino a rescatarnos y ponernos en el reino de nuestro Padre Dios, de devolvernos a nuestro compañerismo con nuestro Creador. Porque todos estamos bajo la condena desde Adán y necesitamos un Salvador. Necesitamos un rescatador. Necesitamos un Señor. Y la religión, en verdad, los 42,000 religiones en el mundo, nada tiene que ver con nuestra salvación. Porque la religión no hace nada en cuanto a eso de rescatarnos
de la condena de muerte que vino sobre la raza total. Nuestra salvación nada que ver con nuestra religión, aunque debemos tener religión. Es algo de una expresión abierta al público de ciertas creencias que tenemos y de ciertos valores que apreciamos. Pero la religión como tal tiene poco o nada que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación depende de Dios mismo, no de nosotros. La verdad es que cuando hablamos de gracia, la gracia de Dios viene a buscarnos a nosotros mucho antes de que nuestro interés nazca en cuanto a las cosas de Dios. La gracia de Dios viene a despertar en nosotros una necesidad de Dios. Al escuchar el Evangelio, las buenas noticias de que Jesús nos vino a rescatarnos, a salvarnos de la ira de Dios por su sacrificio en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Y es el Espíritu Santo, entonces, según las expresiones de varios escritores del Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo que hace la transformación de nuestro corazón. Por una transformación, por el poder y la presencia del Espíritu Santo, somos renovados, hecho nuevo. Jesús decía, es necesario nacer de nuevo. Y no se sorprende, dijo a Nicodemo, que te digo, es necesario nacer de nuevo. Y una vez que hemos tenido la operación del Espíritu de gracia de Dios en nosotros, a convencernos de la verdad y a establecer en nosotros que Dios nos ha tocado, que Dios nos está llamando, que Dios nos ha escogido, entonces podemos expresar la fe. Porque dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el origen y es la plenitud de nuestra fe, no nosotros. Es Él mismo que hace nacer en nosotros esas cosas. Por eso Dios nos está buscando. La sangre derramada en la cruz del Calvario lavó los pecados y nos hizo hijos de Dios. El mensaje es muy simple. Desde Moisés hasta Jesús, Pablo, Pedro y otros escritores del Nuevo Testamento, Moisés fue el primero quien dijo que no es necesario cruzar el mar ni subir al cielo para recibir las instrucciones de Dios. Están en nuestra boca, en nuestro corazón. Entonces, aquí Pablo va a mencionar otra vez que no tenemos que ir ni al cielo ni al infierno ni cruzar mares para encontrar la voluntad de Dios. Él dice que está cerca en nuestra boca, en nuestro corazón. Cuando él trataba de explicar esa cosa, dijo que era necesario creer con el corazón, llegar a sentir la presencia de Dios en nosotros y que nazca ahí entonces la creencia. Y luego se confiesa con la boca, se expresa esa realidad. No es un secreto para ser guardado, sino se expresa. En la historia del carcelero de Filipo, cuando él pensaba que iba a morir por varias causas, tal vez, él preguntó a Pablo, ¿qué hago yo para ser salvo? Y la respuesta fue tan sencilla, tan directo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ese creer allá significa depositar todo, entregarse todo a Él. Es toda la persona. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Romanos, Pablo dice que es necesario hacer un sacrificio de todo lo que somos, el cuerpo entero, él dice. Y esa palabra ya traducido cuerpo es una palabra que normalmente significaba todo lo que es uno.
Entonces hacemos el sacrificio de todo lo que somos en el altar de gratitud a Dios. Es relacional. Tenemos que tener la relación con Jesús y darnos cuenta de que Él me escogió. Él me invitó. Y cuando me doy cuenta de que he sido elegido por Dios, escogido por Dios, entonces la fe nace en mí. Y desde entonces yo soy de Cristo. Soy un hijo de la casa de Dios, un ciudadano del reino de Dios, un ciudadano del cielo. Y qué alegría nos da eso, de darnos cuenta de que aunque no somos capaces de salvarnos en ningún sentido, pero Dios ha propuesto y ha hecho posible la posibilidad de hacernos miembros de su propia familia. Y espero que hoy día usted está muy, muy asegurado de esta gran, gran verdad. Tengamos un momentito de oración. Padre nuestro, te damos gracias, que en tu amor has visto a nuestra necesidad y has decidido abrir la puerta de nuestra salvación y darnos el camino por medio de Jesucristo a tu presencia. Gracias, Padre. Gracias. Amén.